Seguimos informando a través de Corape Digital TV. Gracias a todas las personas que están pendientes de esta transmisión. Y en estos momentos vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Nicole Mendoza, quien mantendrá un diálogo con Bram Ebus de Amazon Underworld para hablar sobre el impacto ambiental causado por actividades ilegales en la Amazonía. Un poco para contarles. Entre mayo de 2022 y julio de 2023, un equipo de 37 periodistas y profesionales de los medios de comunicación de cerca de 11 países se aventuraron en este caso en la Amazonía para conocer un poco y comprender su ecosistema criminal. Debido a esta investigación se ha hecho una base de datos que permitió mapear la presencia de grupos armados en las fronteras amazónicas de los países y también una serie de informes para conocer los diversos aspectos de las empresas que trabajan en estas regiones de la Amazonía. Así que vamos inmediato con Nicole para que nos cuente un poco más acerca de esta investigación. Nicole, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En este momento, como lo mencionabas, Elvi, estamos con Bram Ebus, quien es periodista y coordinador de la investigación El Submundo de la Amazonía o Amazon Underworld. En este momento vamos a platicar justamente sobre el impacto, ¿no?, que se genera tanto ambiental como a las comunidades indígenas en cuanto a lo que se genera en actividades ilegales, como los cultivos ilícitos o la extracción ilegal del oro. ¿Cómo estás, Bram? Buenos días. Cuéntanos un poco, por favor, acerca de esta investigación, qué nomás implica, cuál es el objetivo y quiénes son los protagonistas. Vale, muchísimas gracias por la invitación de participar en su programa. Mi nombre es Bram Ebus, soy criminólogo y periodista de los Países Bajos, pero ya llevamos trabajando unos 10 años en la región amazónica. Amazon Underworld es un nuevo proyecto periodístico en lo cual queremos entender un poco mejor cambios en el ecosistema criminal en la Amazonía, porque desde las comunidades, tanto en Ecuador como Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, entendimos que hay nuevos actores armados, hay niveles de violencia que se están desbordando, pero a veces no entendemos el quién es quién y por qué esos grupos están en el territorio. Entonces, con un equipo de más que 30 periodistas, hemos viajado a las profundidades de la Amazonía para también mapear un poco la presencia de esos grupos y entender cómo ellos se están articulando en el territorio y cuáles son sus impactos. En ese proyecto también logramos no únicamente hablar con líderes indígenas y expertos ambientales, pero también con mineros, narcotraficantes y miembros de pandillas, porque muchas veces esas personas también son de la Amazonía y tienen razones casi muy lógicos por qué ellos están participando en el crimen organizado, que muchas veces tienen que ver con el abandono del Estado o la falta de oportunidades económicas. ¿Y cómo es este manejo, cómo se manejan prácticamente el crimen organizado dentro de estas áreas en la Amazonía? ¿Cómo es ese desarrollo? Bueno, muchas veces hablamos de regiones donde el Estado no tiene presencia o cuando comunidades conocen al Estado, la única cara visible es el ejército que entra y sale y a veces la presencia del ejército no contribuye a más seguridad, pero más bien genera más inseguridad. No obstante, en las zonas de la Amazonía donde vamos siempre encontramos gobernanza, pero esa gobernanza a la mayor es gobernanza criminal, donde hay grupos armados que ya están suplantando el Estado. Deciden quién entra, quién sale a una región, cuáles economías ellos graban, pero también implementan mecanismos de justicia rudimentario. Entonces ellos realmente tienen un control territorial y poblacional a veces muy fuerte. Y en cuanto al proceso de la investigación que desarrollaron todo el equipo, ¿cuál fue esos detalles o cómo fue el manejo de esa investigación? Bueno, primeramente sabíamos que la Amazonía se ha convertido en una región bastante hostil, entonces nosotros trabajamos fuertemente en el tema de seguridad para nuestros periodistas, con protocolos, con máquinas que tienen GPS y satelital para que los periodistas se puedan comunicar y siempre hacemos un protocolo de seguridad antes de que nuestros investigadores van a campo. No obstante, para nosotros lo más importante también es la seguridad de los fuentes, porque los fuentes permanecen en el territorio y también hablar con periodistas significa exponerse a un cierto riesgo. Entonces, todos esos temas tuvimos que manejar. Y en cuanto, ya una vez, digamos, concretado este tema de la investigación, tenemos entendido que se plasmó los resultados en un mapeo. Aparte de esto, ¿también se plasmó tal vez en otro tipo de formato o con otro tipo de producto?
Sí, exacto. Nosotros en Alianza hicimos una página web que es amazonunderworld.org, donde tenemos unos mapas interactivos donde mostramos la presencia por municipio de grupos criminales y armados, y donde tenemos una serie de artículos donde también narramos un poco las historias detrás de las cifras, donde damos un poco de protagonismo a los actores de la Amazonía, que incluye comunidades indígenas o los mismos mineros o narcotraficantes. Queremos narrar realmente cómo se sienta en el territorio. No obstante, a base de la investigación periodística, con aliados como Amazon Watch y la ONG GI Talk, reempaquetamos un poco la investigación periodística en un informe con recomendaciones políticas que también estamos presentando esta semana aquí en Quito. Esta noche justamente en Flaxo tenemos un evento público donde también vamos a presentar los hallazgos con algunos compañeros, porque sentimos que la región amazónica está enfrentando problemas de seguridad transnacional, y también los gobiernos tienen que abordar el tema de seguridad de una manera colectiva, pero sobre todo partiendo de las necesidades de las comunidades. Entonces, una vez que ya se presente estos hallazgos, también van a aportar, digamos, con soluciones o con algunas alternativas que pueden ser tomadas por los gobiernos. Por supuesto que sí, es que sentimos que justamente la estrategia de seguridad a la Amazonía está muy sobrepensada desde lo militar, pero realmente los gobiernos también tienen que respetar el capital social que ya hay en la Amazonía, que son las comunidades amazónicas, con titulación colectiva, con el fortalecimiento de guardias indígenas o guardias campesinas. Ya podemos ayudar a los moradores de la Amazonía a proteger lo que ellos más bien hacen, que es la conservación ambiental. También recomendamos a los gobiernos de apostar un poco más a la investigación judicial de los financistas de los delitos ambientales, que significa entender flujos de dinero, flujos del tráfico de oro, de estupefacientes, y ir realmente detrás de las personas que están financiando ese tipo de delitos, que no se encuentran siempre en la Amazonía, pero más bien en centros urbanos como Lima, Quito, Bogotá, y que a distancia están orquestando estas economías ilícitas, ¿no? Pensamos también que se requiere una resolución regional para estos temas, porque el crimen organizado ya está trabajando sobre las fronteras. Tenemos grupos urbanos de Sao Paulo, de Río de Janeiro, que están articulados con grupos rurales como las guerrillas colombianas a la mitad de la Amazonía, y hacen un cierto estilo de diplomacia criminal, de lo cual los gobiernos realmente pueden aprender, porque ellos desde sus respectivas capitales no han logrado organizar una estrategia para la protección de la Amazonía que está funcionando. Pero entonces podríamos hablar también de algo más tangible, tal vez con el paso de los meses, con el paso del tiempo, se podría entregar algo tangible a los gobiernos que forman parte de este análisis. Tenemos una lista muy grande de recomendaciones que incluye, por ejemplo, pensar en parques binacionales para proteger ecosistemas en zonas de frontera, fortalecer equipos de investigación financiera, pero también el intercambio de inteligencia e información entre fuerzas públicas de diferentes países. Lo que vemos mucho es el efecto globo. Cuando hay acciones policiales, por ejemplo, en Colombia, los narcotraficantes se asientan en Perú o en Ecuador. O cuando, por ejemplo, vemos que hay operativos por el ejército en Brasil atacando la infraestructura de mineros ilegales, ellos simplemente cruzan el río con toda su maquinaria para evadir la aplicación de la ley. Ahí también pensamos que una mejor coordinación entre los países puede generar mejores resultados. Pero sobre todo queremos que cualquier estrategia de seguridad también se piense desde las comunidades y sus necesidades, porque no siempre un aumento de la presencia militar o un aumento del Estado en la Amazonía equivale a un aumento en seguridad. Y en cuanto justo a esto de la investigación que estábamos diciendo, la participación de los periodistas, ¿cómo fue esa acogida con las comunidades indígenas? Siempre nosotros hacemos muy claro de antemano qué queremos investigar, cuál es el objetivo del proyecto, y hacemos un acercamiento a veces a distancia o a veces con líderes que ya conocemos de confianza, y explicamos que nosotros primeramente queremos saber si es posible hacer un trabajo en la región sin causar ningún inconveniente. También ofrecemos la oportunidad de trabajar con fuentes anónimos, porque muchas veces cuando hay personas que son partícipes en economías ilícitas o personas que ya cuentan con amenazas por parte de actores ilegales o a veces por parte de actores estatales, no queremos aumentar el riesgo. Entonces, cuando
encontramos las condiciones de ir al campo, viajamos a las regiones y visitamos las comunidades, pero a veces también tenemos que sacar fuentes del territorio para hacer las entrevistas en lugares que son un poco más seguros y discretos. En cuanto justo a eso que mencionabas de la seguridad, ustedes como periodistas y como parte de la investigación, tal vez tuvieron algún tipo de encuentro, obviamente con el tema del crimen organizado en estas zonas. Para serte muy honesto, ya llevamos todos trabajando bastante tiempo en regiones hostiles. Hablamos con fuentes difíciles, pero mayormente con fuentes que consideramos que pertenecen al mundo criminal. No hemos tenido ningún problema. Las amenazas también para nuestro proyecto, nuestro equipo o en otros proyectos que hemos hecho antes en la Amazonía, casi siempre han venido de actores corporativos o de actores armados estatales. Por ejemplo, el último año tuvimos un incidente de seguridad que ocurrió en Brasil, donde justamente fuimos amenazados por la policía militar que estaba recibiendo vacunas, pagos en oro de maneras ilegales para poder seguir operar. Y cuando nos encontramos en territorio, la amenaza realmente vino del actor estatal que se encontraba ahí. Ya para finalizar, quisiéramos saber cuál será el siguiente paso luego de que se presenten los resultados de esta investigación. Nosotros vamos a seguir con la investigación en la Amazonía. Estamos en este momento cubriendo 6 países y también es muy oportuno estar ahora en Ecuador porque sabemos que en la Amazonía ecuatoriana hay una convergencia de actores armados nacionales y internacionales. Sabemos que los grupos de crimen organizado de centros urbanos también aterrizaron en la Amazonía no únicamente para ocupar rutas de narcotráfico, pero también para pedir extorsiones de mineras ilegales. Pero desde Colombia también, donde hay una compleja apuesta a una paz que se llama la paz total, donde el gobierno intenta dialogar con diferentes grupos armados. Sabemos que esos grupos armados también, mientras tanto, han cruzado la frontera y donde hay grupos que se pretenden marcar como grupos guerrilleros todavía en Colombia que cruzaron a Ecuador, donde Ecuador ya no únicamente es una zona de retaguardia. Las antiguas FARC siempre usaban la selva ecuatoriana para descansar tropas, para buscar atención médica, pero vemos que actuales grupos colombianos también usan Ecuador como un centro de operaciones, donde tienen campamentos, donde están reclutando y donde tienen actividades económicas también. Entonces ahí también en Ecuador en este momento se está generando una situación bastante compleja. Justamente la comunidad de Palo Quemado y Las Pampas están atravesando por una situación, un conflicto minero con una empresa canadiense. En cuanto a esto, tal vez han tenido algún tipo de acercamiento con estas comunidades en particular por esta situación. No, nosotros hemos estado observando sobre todo la situación en la Amazonía, frontera con Colombia. Hay muchas dinámicas del conflicto interno colombiano se están multiplicando sobre las fronteras, donde vemos que el dinero del narcotráfico, por ejemplo, se reinvierte a la minería ilegal de oro, que no únicamente es para aumentar las rentas, pero también para lavar activos, pero haciéndolo también se multiplican los impactos ambientales. Nosotros sentimos que en Ecuador hay un debate ya muy mediático sobre la situación de seguridad en centros urbanos grandes y ciudades puertos, pero no tenemos que olvidar que los estupefacientes y el oro, todo lo que está financiando, por ejemplo, la violencia en Guayaquil, estos productos vienen de la Amazonía y creo que realmente sería coherente y importante en el análisis de seguridad en Ecuador mirar su Amazonía, pero también mirar dinámicas regionales que encontramos en una Amazonía más amplia, ¿no? Porque lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Colombia también impacta de alguna manera u otra a Ecuador y viceversa. Muchas gracias, Bram. Así como lo escuchamos, en este momento a Bram Ebus, quien es periodista y coordinador de la investigación del submundo de la Amazonía o Amazon Underworld, sobre el impacto que se genera tanto ambiental como en las comunidades indígenas en cuanto a la presencia de lo que son las actividades criminales ilegales, tal cual como pueden ser los cultivos ilícitos o la extracción ilegal de oro dentro de estas zonas de la Amazonía a nivel región en Latinoamérica. Obviamente, como lo mencionaba Ebus, es importante tener en cuenta los resultados de este análisis, en donde se puede apreciar ese gran impacto, no solo dentro de la parte ambiental, sino también a las personas que viven en zonas fronterizas, Colombia, Ecuador, Perú, entre otros países de Latinoamérica. Eso en cuanto les podemos informar sobre este tema. Volvemos de estudios. Elba, tú continúas. Corape informa. Y
El Ecuador se integra. Muchas gracias a Nicole por ese reporte. Ahí estábamos conociendo un poco más acerca de esta investigación y de estas recomendaciones que también hace este grupo de periodistas. Habló del fortalecimiento de las guardias indígenas, de estrategias de seguridad, en este caso que se piensen desde las comunidades y sus necesidades, porque han señalado también en este caso no siempre la presencia militar equivale a seguridad. Amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una pausa, pero al volver mi compañero Orlando Caiza nos comparte importantes detalles en el segmento intercultural. Quédense junto a nosotros.